En este vídeo te voy a explicar absolutamente todo lo que necesitas saber para que experimentes un glow up académico de una vez por todas. Es decir, para que pases de ser un estudiante insatisfecho, que va a clase para copiar apuntes sin enterarse de lo que le están contando porque ha perdido el hilo, que tiene que memorizar problemas porque no entiende la teoría, que pasa horas estudiando pero no acaba de entender ni retener la información, para que pases de eso a ser un estudiante que está arriba en su clase, que saca buenas notas porque ha aprendido a estudiar y sabe cómo aplicar las bases del estudio, sin técnicas complejas, sin parafernalias extrañas, que sabe cómo estudiar y punto. Y lo único que te voy a pedir a cambio es que me prestes toda tu atención lo que dure este vídeo, ya sean 10, 15 o 20 minutos, no sé cuánto durará, porque si lo haces estoy seguro de que vas a empezar a aplicar esto a partir de hoy y te vas a sorprender con los resultados hasta el punto en que verás la cantidad de tiempo que has perdido estudiando mal. ¿Y por qué deberías dedicarme tu atención en primer lugar? Bien, mi nombre es John, bienvenido a mi canal y soy doctor cum laude en física teórica de partículas. Estudié física y me gradué con una media de 9,38 sobre 10 y un 67% de matrículas de honor, y eso me llevó a estudiar un máster en física teórica y matemática en la Universidad de Oxford, del que me gradué con honores, por cierto. Y no digo esto para fardar, sino más bien para que veas que he dedicado muchísimos años de mi vida, más de 15 probablemente, a querer ser el mejor estudiante posible. Ha sido un esfuerzo constante, diario. He probado muchísimas cosas y de hecho he destruido muchas veces mis técnicas de estudio porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero lo bueno es que toda esta experiencia que he recopilado a lo largo de los años se traduce en una serie de prácticas básicas que te van a permitir obtener muy buenos resultados y que te lo voy a contar precisamente en este vídeo. El vídeo está dividido en 3 bloques: planificación, estudio y hábitos, y el motivo por el que lo he hecho así es porque no quiero complicar esto con técnicas complejas. Quiero contarte verdaderamente lo que funciona, cosas sencillas que puedes empezar a aplicar desde ya y que constituyen en esencia el 80% de los resultados que vas a obtener. El primer bloque es el de planificación. ¿Y por qué es importante? Porque es el primero. En esencia, una buena planificación te va a permitir ser muchísimo más eficiente con el estudio, te va a permitir organizarte mucho mejor y de forma estratégica en función del calendario, y en realidad es la base para que todo lo demás funcione bien. Es el lubricante de la maquinaria que te va a permitir obtener tan buenos resultados. Porque una mala planificación te va a llevar a estar más estresado, a una peor organización, a no saber qué hacer, y en general lo que va a generar es muchísimo ruido, un caos que se va a traducir en llegar con la lengua fuera a los exámenes y no llegar como deberías llegar, que es bien preparado. Y quiero que sepas que no te estoy juzgando si te digo que te planificas mal. La realidad es que yo lo he hecho la mayor parte de mi tiempo de estudio, pero por suerte aprendí a cómo hacerlo bien. Y es que yo antes, cuando no sabía cómo organizarme, simplemente llegaba y me ponía a estudiar lo primero que veía, en lo que sentía que tenía más urgencia, pero no había una visión, no había un porqué ni una motivación detrás. Era simplemente por instintos, como la gran mayoría de estudiantes. Y el problema es que siempre llegaba con la lengua fuera a los exámenes. A lo mejor llegaba más o menos bien preparado al primer examen, al segundo, pero como hubiese 2 exámenes cerca, la cosa se empezaba a complicar. Y la realidad es que para muchos exámenes iba directamente sin dormir. Y aquí no te quiero complicar en exceso. Es muy sencillo lo que te voy a pedir. Lo que te voy a pedir es que te busques un calendario de estos grandes que te permitan ver todas las semanas que tienes por delante y ver qué es lo que te espera. Es decir, que puedas identificar semanas de curso, semanas de exámenes, semanas de vacaciones, etc. Y ahí, cada vez que tengas una entrega, un examen, cualquier tipo de fecha importante, lo vas a notar. Esto te va a permitir ser muchísimo más eficiente a la hora de organizarte semana a semana los días y el estudio que tienes que hacer. Te aseguro que va a cambiar por completo la forma en la que estudias. Y lo único que te voy a pedir es que complementes esto con una agenda o un cuaderno donde vayas tomando nota de las tareas que te vayan mandando y las fechas en las que lo tienes que entregar, para que lo puedas tener todo en un sitio centralizado y que puedas ir repasando y tachando a medida que te lo vayas quitando de encima. Y lo siguiente que te voy a recomendar que uses es Google Calendar, que es para que puedas ver semana a semana qué es lo que te depara, donde tengas tus horarios de clase, donde tengas tus actividades fuera de la universidad, ya sea entrenar, quedar con amigos o lo que sea, y donde puedas ver claramente cuáles son los bloques que vas a dedicar a estudiar. Y te aseguro que esto funciona porque verdaderamente yo pasé de en la carrera entregar mi trabajo de fin de grado literalmente en el último día y en el último segundo, porque teníamos una fecha límite para entregarlo en secretaría y yo llegué en ese mismo día justo cuando la directora del grado estaba recogiendo
todos nuestros trabajos de fin de grado, o sea, llegué al límite, mientras que en mi máster, donde ya había aprendido a organizarme de forma mucho más tranquila, llegué a la entrega con más de una semana de antelación. ¿Por qué? Porque aproveché esta visión semanal para fijarme una fecha límite artificial que me había puesto yo mismo para acabar mi TFM. Y aunque no la cumplí, acabé a los 2 o 3 días de eso y llegué con más de una semana de margen a la entrega, lo cual es completamente distinto a la experiencia que había tenido en la universidad, en el grado. El siguiente gran bloque que vamos a tratar es el del estudio. Estoy seguro de que te has planteado más de una vez por qué tienes que estudiar tanto, por qué nunca vas cómodo con las asignaturas, porque siempre llegas ahogado, asfixiado a los exámenes. Es el sistema en el que estás, es tu carrera, que es muy difícil, eres tú que a lo mejor no llegas al nivel necesario para ir más tranquilo en la universidad. Y la respuesta es que hay muchos factores que no podemos controlar, pero hay uno que es determinante y que sí controlamos, y es la forma en la que estudiamos. La gran mayoría de estudiantes no sabe cómo estudiar y eso repercute en que pasen todo este tipo de cosas. Mala organización, mala retención de la información, tener que pasarse los días antes del examen ahogado estudiando como un loco, durmiendo mal, alimentándose mal, no moviéndose. O sea, todo este caos en torno al estudio, esta sensación de que no llegas y de urgencia constante, la gran mayoría de veces se debe a una mala calidad de estudio. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que acabar de una vez con las técnicas pasivas de estudio. Y las vas a reconocer por un par de cosas. Y es que, lo primero, las técnicas pasivas de estudio son técnicas que no son especialmente difíciles de ejecutar. Son técnicas que a lo mejor requieren el esfuerzo de ponerse, la pereza, vencer la pereza y demás, pero no son complejas, no requieren de un esfuerzo mental. Y lo segundo es que suelen llevarte a creer que has retenido la información, porque lo que pasa verdaderamente es que confundimos el reconocer la información que hemos estudiado con verdaderamente haberla retenido. Ese es el peligro de esas técnicas pasivas de estudio, además de que te van a hacer perder muchísimo tiempo para prácticamente nada. Verdaderamente vas a avanzar un 10% del contenido en un tiempo valioso en el que podrías haber avanzado un 60 o un 70% del contenido si hubieses sabido cómo estudiar. Y estas técnicas son subrayar, leer una y otra vez el temario, el hacer resúmenes, poner los apuntes de forma súper bonita, con muchos detalles, colores perfectos, hasta un punto en que casi podrías venderlos de lo bien que están, pero la realidad es que he visto a muchísima gente hacer esto y he visto muchísima gente que parecía saber lo que hacía fracasar por dedicar tanto tiempo a esto. Y no estoy demonizando estas técnicas de por sí, sino que estoy demonizando el hecho de que usemos estas técnicas como base del estudio, cuando verdaderamente deberían ser un pequeño aporte, una contribución en la que apoyarnos para estudiar. Así que lo que vas a hacer es empezar a estudiar de forma activa. Y te voy a explicar en qué consiste esto. Estudiar de forma activa, para mi gusto, a mi modo de ver, tiene un objetivo muy claro. Y es que tú acabes tu estudio siendo capaz de explicar de forma clara y completa aquello que has estudiado. Es un objetivo muy sencillo, pero muy claro. Y eso te va a ayudar a ver hacia qué te tienes que dirigir. Y este proceso de estudio activo va, de forma muy simplificada, consistir en dos partes, en dos mitades. La primera de ellas es el consumo de la información. La segunda parte consiste en recordar o repetir de forma activa esa información. La primera parte, que es la de sintetizar la información, es fundamental, porque la mayoría de nuestros apuntes, de los libros, de los PDFs que tenemos, están organizados de una forma muy lineal y plana. Es verdad que hay apartados, que hay títulos, pero por lo general suelen ser bloques donde cuesta mucho filtrar los elementos clave. Entonces, lo que yo quiero que hagas es que cuando estás leyendo ese contenido, que empieces a identificar y a jerarquizar la información. Por ejemplo, si yo pienso en Física Cuántica 1, que es la primera asignatura de física cuántica que se tiene en una carrera estándar de física en la universidad, yo sé que lo más probable, ese temario se va a dividir en distintos apartados. Precuántica, los fundamentos de la física cuántica en una dimensión, luego problemas como los pozos de potencial, a lo mejor física cuántica en 3 dimensiones y otro tipo de cosas más complicadas como podrían ser, por ejemplo, la teoría de scattering. Me lo estoy inventando. Pero la cuestión es que, como ves, ya hay una primera capa de jerarquías donde identificamos distintos bloques del temario. Eso está muy bien y eso por lo general ya viene hecho en los apuntes, pero tienes que llevar eso un poco más allá. Y es que cada vez que estés estudiando lo que has visto en un día, lo que hayas visto en una clase, tienes que identificar los elementos clave y cómo se relacionan entre sí. Es decir, tendrías que ver
cómo es la estructura de lo que habéis visto, el contenido, filtrando todos aquellos aspectos que son secundarios y que verdaderamente no aportan. Por ejemplo, detalles que no son relevantes ni de cara a la práctica ni de cara al examen, o detalles que son excesivamente técnicos, como podría ser una demostración muy compleja matemática, que puede que lo necesites aprender de cara al examen, y eso lo dejaríamos para las semanas de preparación de examen, pero que no son relevantes en la práctica a la hora de resolver problemas como tal o de entender, ¿vale? Te basta con entender el teorema y su impacto, y no tanto la demostración complicada que hay por detrás. Bien, tienes que filtrar esa información, y cuando haces eso, lo más probable es que te quede algo como esto de aquí. ¿Lo veis? Esto es un mapa mental, ¿vale? Yo hice uno como estos cuando estaba en bachillerato y cuando me enfrenté en primero de bachillerato, si no me equivoco, a filosofía. No sabía lo que hacía, simplemente estaba intentando conectar distintas fuentes de información porque teníamos los apuntes de clase, fotocopias que nos dejaba la profesora y luego otras referencias que teníamos, y teníamos que ponerlo todo en un mismo sitio para preparar el examen. Y de hecho hice algo muy parecido a esto que fue extremadamente exitoso, hasta el punto en que esos apuntes que hice en mi instituto circularon varias generaciones de estudiantes después porque se hicieron famosos por lo bien que funcionaban. Bien, pues esta es la clave precisamente. Como ves, es un mapa mental muy escueto, no hay grandes textos, puede que haya una pequeña fórmula por ahí, pero lo que está haciendo es mostrarte de forma muy visual la estructura de lo que estás estudiando, de forma que te permite ver las relaciones que hay entre ellas, ¿vale? Y quiero que apliques aquí una máxima, y es que la información vale mucho más en tu cabeza que en un papel. Ya tienes los apuntes para tener toda la información ahí. No merece la pena que lo vuelvas a copiar otra vez o que generes resúmenes y resúmenes. Bien, una vez has hecho esto y has identificado esa estructura del contenido, los elementos clave, llega el momento de repasar lo que has estudiado. Un mapa mental como este de apoyo te puede venir muy bien y te va a permitir mucho mejor el retener esa información. Entonces, lo siguiente sería simplemente tratar de repetir lo que has estudiado sin mirar, y cuando falles, pues simplemente vuelves a repasar lo que has estudiado y así en bucle. Y si lo haces bien, lo más probable es que en una cuestión de unas 2 horas, probablemente seas capaz de repasar lo que has visto en cada asignatura ese día y hacer este proceso a escala más pequeña. Este mapa es de un temario bastante más extenso que lo que se ve en un día en una asignatura, pero pillas la idea. Otro aspecto muy importante del estudio son los problemas, y es que he visto a muchísimas personas memorizar problemas de cara al examen, tratar de memorizar el paso a paso, pero como comprenderás, eso no te lleva a ningún sitio. Y si has aplicado el primer paso bien, si eres capaz de estudiar de forma activa bien, resolver problemas va a ser mucho más sencillo. Lo que vas a tener que hacer es empezar con los apuntes o con problemas de ejemplo que hayáis podido hacer en clase o con problemas resueltos que encuentres en internet, y trates de resolver problemas de la relación de ejercicios que te mande el profesor. Hasta ahí bien, ese es el primer paso. Una vez ya vayas entendiendo cómo se resuelven esos problemas, cuál es la lógica, cuáles son trucos que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en cuántica estaba el truco de meter siempre de forma artificial la relación de identidad y empezar a desarrollar los problemas a partir de ahí. Una vez identifiques esa serie de cosas, puedes empezar a hacer los problemas sin ayuda, o a lo mejor con una chuleta donde tengas unas cuantas fórmulas o comentarios. Y ya conforme vayas avanzando, la clave es que vayas despojándote de todo eso hasta el punto en que solo uses fórmulas que sabes que te van a dejar usar en el examen, y que resuelvas los problemas así de forma independiente. Por cierto, aprovecha los problemas de otros años, trata de buscarlos a toda costa porque te van a permitir tener como una lista de problemas muy extensa para practicar una y otra vez sin mirar, lo cual es fantástico. Y el tercer hábito, que puede que lo pases por alto, pero verdaderamente es extremadamente impactante, es el de cuidar tus hábitos. La realidad es que cuando uno llega a la carrera, puede que ocurra con mucha facilidad que empieces a descuidar otras cosas. ¿Por qué? Aumenta el estrés, aumenta la demanda de la carrera, las asignaturas son difíciles, también hay una vida social por ahí, y al final empiezas a dejar de hacer otras cosas que hacías de niño, de adolescente, como era hacer deporte, moverte, o incluso comer sano. La cuestión es que cuando llegues a la universidad es muy importante que no descuides estos aspectos porque tienen un impacto muchísimo más grande de lo que te imaginas en el estudio. Y te voy a contar mi caso. Yo empecé en la carrera, ¿de acuerdo? Y llegué con la mentalidad de ser muy buen estudiante. Y así fue. Simplemente ocurrió que cuando yo me encontré con una dificultad mucho mayor que la que había encontrado en el instituto, porque lógicamente son temas mucho más complejos, di por hecho que la solución a eso era estudiar más horas. Y el primer año aguanté bien.
el segundo más o menos también. Pero ya en el tercero y en el cuarto, sin darme cuenta, empecé a dedicarle más y más horas, a costa de dejar de hacer deporte, comer lo primero que pillaba o incluso picar mientras estudiaba, porque no tenía estímulos que me hicieran sentir bien más allá de la comida. Y lo que pasaba es que ya en mitad del curso iba ganando mucho peso, luego en verano trataba de perder peso y había una serie de complicaciones y de empeoramiento de mi salud física y mental sin darme cuenta. Y es cierto, puedes ganar mucho tiempo, sobre todo la primera semana o las 2 primeras semanas, si dejas de hacer muchas cosas como salir, como comer sano y perder tiempo en pensar qué comer o qué prepararte. Si dejas de hacer deporte y de caminar, lógicamente empiezas a reducir tiempo de otras cosas y es tiempo que queda libre para estudiar. Y aunque eso puede funcionar 1 o 2 semanas, la realidad es que luego el cuerpo se adapta. Y eso lo único que causa es que la calidad de tu estudio empeore. Y mi caso es que en mitad del curso ganaba peso y lo que ocurría es que después de comer tenía unos picos de sueño extremos. Eso es lo que se conoce, es una consecuencia de lo que se conoce como la resistencia a la insulina y viene de ser sedentario, de acumular grasa, de no hacer ejercicio. Y como veis, al final lo que suponía es que todo mi día se dedicaba a estudiar, era estudio la mayor parte del tiempo de baja calidad, tenía sueño, tenía que tomar café para contrarrestar eso y al final eso lo que hacía es que quedaba atrapado en una serie de hábitos que me hacían estudiar mal, con mala calidad y no hacer nada más. Y al final empeoraba mi salud, mi calidad de vida, mi felicidad y todo lo demás. Así que es mucho más importante que mantengas durante el curso una estructura, una rutina estructurada donde estudies bien y con calidad cuando determines que vas a estudiar, ¿de acuerdo? Que lo des todo estudiando, pero que luego marques momentos para no estudiar y hacer otras cosas como deporte, quedar con tu familia, quedar con tus amigos y por supuesto cuidar tu calidad de vida. Si haces esto te aseguro que el rendimiento va a ser muchísimo mejor. No vas a conseguir peores resultados que si abandonas toda tu vida por el estudio. Te lo aseguro, te lo prometo. Así que, por favor, tenlo en cuenta, cuida tu rutina estructurada en la mayor parte del curso y deja los sacrificios de forma puntual para épocas de exámenes, para los momentos finales, en las 2 últimas semanas como mucho. Trata de hacerlo así y te aseguro que vas a multiplicar tus resultados muchísimo. Espero que esta primera guía, esta introducción a convertirte en un estudiante de muy alto nivel, te funcione muchísimo. Verdaderamente creo que si aplicas esto a rajatabla vas a mejorar mucho tus resultados. No está todo aquí, por supuesto, pero tienes otros vídeos en el canal y otros vídeos que voy a subir. Así que espero que te haya resultado muy útil y nos vemos en el próximo vídeo.